El Vaticano es, técnicamente, el país más pequeño del mundo, pero cruzar sus muros es entrar en una anomalía espacio-temporal. Un laberinto de museos, ecos de cánticos milenarios, esculturas que han sobrevivido a imperios de 2000 años y galerías que parecen no tener fin. Millones de peregrinos y turistas cruzan su umbral cada año, pero la gran mayoría ignora la maquinaria política, espiritual y técnica que late tras esas murallas de piedra. Aunque muchos lo recorren como si fuera un barrio pintoresco de Roma, la realidad es jurídica y políticamente distinta. El Vaticano es un Estado soberano e independiente, una monarquía absoluta en el corazón de una democracia europea. Todo este universo se comprime en apenas 44 hectáreas, una extensión tan reducida que cabría varias veces dentro del Central Park de Nueva York. Sin embargo, en este palmo de tierra se concentra una densidad de patrimonio que no tiene parangón en el planeta. Para entender por qué existe este Estado dentro de un Estado, hay que mirar hacia atrás, cuando el Papa no era solo un líder espiritual, sino un monarca terrenal que gobernaba los estados pontificios. Una franja de tierra que atravesaba Italia de costa a costa. Roma era el epicentro de ese poder temporal. Pero el siglo XIX trajo consigo los vientos del nacionalismo y la unificación italiana, el Risorgimento. En 1861, con el nacimiento oficial del Reino de Italia, el ejército nacional avanzó implacable hacia la ciudad eterna. El Papa Pío IX, negándose a ceder su soberanía divina ante un rey terrenal, se declaró prisionero tras los muros vaticanos después de que las tropas italianas perforaran la Porta Pía en 1870. Durante casi 60 años, la cuestión romana mantuvo al Vaticano y a Italia en una guerra fría diplomática. No fue hasta 1929 cuando se firmaron los pactos de Letrán entre la Santa Sede y el gobierno de Benito Mussolini. Este acuerdo no solo creó el Estado independiente que conocemos hoy, sino que otorgó al Papa la libertad política necesaria para ejercer su ministerio global sin interferencias externas. Dentro de las fronteras de este pequeño país se despliega un gigante, los museos vaticanos. Para dimensionar su escala, basta un dato. Si un visitante decidiera dedicar solo un minuto a contemplar cada obra de arte expuesta, tardaría años en salir. Los especialistas coinciden en que un recorrido superficial requiere 3 días, pero para captar la esencia de lo acumulado por los pontífices durante siglos, se necesitaría un mes de inmersión total. Aquí no solo hay arte, hay botines de fe y de guerra. Miles de esculturas clásicas, frescos que desafían la perspectiva, tapices flamencos de dimensiones catedralicias y salas acorazadas que albergan la biblioteca apostólica, con manuscritos que contienen secretos de la ciencia y la teología medieval. El asombro comienza en el exterior, en el patio de la Piña, Cortile de la Pigna. El nombre proviene de una colosal piña de bronce de casi 4 metros de altura. Es una pieza de arqueología pura. Formaba parte de una fuente en la Roma del siglo I después de Cristo, cerca del Panteón. A su sombra descansan restos de la civilización egipcia, incluyendo leones de granito de la época de los faraones. En un contraste casi violento, el centro del patio exhibe la Esfera con Esfera, una escultura de bronce de Arnaldo Pomodoro instalada en los años 90. Es una esfera metálica fracturada que revela un engranaje complejo en su interior, una metáfora del mundo moderno, frágil y tecnificado, incrustada en el corazón de la tradición antigua. Al entrar en las galerías, la escala de la colección escultórica es abrumadora. Mientras que cualquier museo nacional se enorgullecería de poseer una sola estatua romana de primer nivel, aquí se camina entre bosques de mármol. Rostros de emperadores como Augusto o Adriano observan al visitante con ojos de piedra que una vez vieron el mundo desde el Palatino. Sin embargo, hay una obra que detiene el tiempo: el grupo del Laocoonte. Encontrada en 1506 en un viñedo romano, esta escultura representa el paroxismo del dolor humano. El sacerdote troyano Laocoonte y sus hijos son devorados por serpientes marinas enviadas por los dioses. Es una danza de agonía, donde cada músculo en tensión y cada vena hinchada en el mármol parece transmitir un grito sordo. Cuando fue descubierta, le faltaba el brazo derecho al protagonista. El Papa Julio II consultó a los mejores artistas de la época para su restauración. Mientras otros proponían brazos extendidos en poses heroicas, un joven Miguel Ángel observó la anatomía de la pieza y aseguró que el brazo debía estar doblado hacia atrás, en un gesto de desesperación absoluta.
Se negó a repararla por respeto a la perfección del original. Siglos después, en 1905, se encontró el brazo original en una tienda de antigüedades. Estaba doblado, exactamente como Miguel Ángel había predicho. Su ojo clínico había descifrado la intención del escultor griego milenios después. Siguiendo el flujo de visitantes, se llega a la Sala Rotonda, inspirada en la arquitectura del Panteón. En su centro descansa una pieza de opulencia casi obscena. Una bañera colosal de 13 metros de circunferencia, tallada en una sola pieza de pórfido rojo, una piedra extremadamente dura y costosa que solo los emperadores podían utilizar. Perteneció a Nerón, el emperador cuya infamia ha trascendido los siglos. Nerón es recordado por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y la posterior persecución de los cristianos, a quienes usó como antorchas humanas en sus jardines. Su suicidio marcó el fin de una era. «¿Qué artista muere conmigo?», exclamó antes de que la daga segara su vida. Pero la ciencia moderna ofrece una teoría intrigante sobre la locura de personajes como él, el saturnismo. La élite romana endulzaba su vino con almíbar cocinado en vasijas de plomo y canalizaba su agua a través de tuberías del mismo metal. Este envenenamiento crónico del sistema nervioso podría explicar la paranoia, la agresividad y las decisiones erráticas que precipitaron la caída de varios césares. El camino hacia la Sixtina atraviesa pasillos que son obras de ingeniería decorativa. La Galería de los Tapices exhibe tejidos flamencos donde el hilo de oro y seda crea escenas de una tridimensionalidad asombrosa. En el tapiz de la Resurrección, el efecto de perspectiva móvil hace que los ojos de Cristo y la losa de su tumba parezcan pivotar y seguir al espectador mientras éste camina, un truco visual que desafía la física del tejido. Inmediatamente después se abre la Galería de los Mapas. Son 120 metros de un corredor cuya luz dorada proviene de un techo abovedado frenético de detalles. En las paredes, 40 mapas monumentales pintados al fresco representan la Italia del siglo XVI con una precisión topográfica que para la época era casi tecnología de satélite. Caminar por aquí era, para los papas, como caminar sobre su propio territorio, observando cada puerto, cada montaña y cada ciudad de la península desde una posición casi divina. Finalmente, se llega a la Capilla Sixtina. El silencio aquí es obligatorio, no solo por respeto religioso, sino para permitir que la mente procese el techo de Miguel Ángel. El artista pasó 4 años suspendido en andamios, con la pintura goteando sobre sus ojos, para plasmar la historia del Génesis. Son más de 500 metros cuadrados de frescos que cambiaron el curso del arte occidental. Pero más allá de la estética, la Sixtina es el centro político del Vaticano. Es aquí donde se celebra el cónclave, del latín cum clave, bajo llave. Los cardenales se encierran, aislados del mundo, sin teléfonos ni contacto exterior, para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. El mundo entero observa entonces una pequeña chimenea en el tejado de la capilla. La química entra en juego. La quema de las papeletas con aditivos produce la fumata negra, sin acuerdo, o la fumata blanca, anunciando al grito de Habemus Papam que un nuevo pontífice ha sido elegido bajo la mirada de los profetas de Miguel Ángel. Al salir de los museos, la escala se vuelve aún más ciclópea frente a la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande de la cristiandad. Su interior es un engaño visual constante. Lo que parecen ser pinturas gigantescas en las pechinas de la cúpula son en realidad mosaicos diminutos. Millones de teselas de vidrio y piedra, muchas recubiertas de pan de oro, crean una atmósfera que brilla con luz propia. Se eligió el mosaico sobre la pintura porque el primero es eterno y no se degrada con la humedad de las multitudes. Bajo el altar mayor, diseñado por Bernini con su imponente baldaquino de bronce, se esconde el secreto mejor guardado, la necrópolis vaticana. Excavaciones en el siglo XX confirmaron la existencia de un cementerio romano donde, según una tradición de 2 milenios, se encuentra la tumba de Pedro, el pescador de Galilea. En la nave central destaca la estatua de bronce de San Pedro. Su pie derecho está liso, deformado y casi desaparecido. No es por el paso del tiempo, sino por el contacto de millones de manos y labios de fieles que durante siglos han tocado el metal buscando una bendición. Es el desgaste físico de la fe.
La gran cúpula, el último gran proyecto de Miguel Ángel, domina el horizonte romano. Pero incluso esta estructura de nueva era tiene raíces antiguas. El Vaticano es el ejemplo supremo de reciclaje histórico. Gran parte del mármol travertino y las piedras que forman la basílica fueron extraídas directamente del Coliseo romano. Durante el Renacimiento, el anfiteatro de los gladiadores fue utilizado como una cantera conveniente. Por lo tanto, al tocar las paredes de San Pedro, se está tocando la misma piedra que una vez albergó los Juegos Imperiales. El Vaticano no es solo un estado pequeño, es un condensador de tiempo. Es el lugar donde la ingeniería romana, la ambición renacentista y la mística religiosa convergen en un espacio de 44 hectáreas. Es el recordatorio de que, aunque los imperios caigan, sus restos siempre sirven para construir algo nuevo.